Hola a todos, soy Beatriz Robles, soy dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos y hoy quería hablaros de qué podéis esperar cuando acabéis la carrera, que es como la gran incógnita. Soy tecnólogo de alimentos y ahora ¿qué hago? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Cuáles son las oportunidades laborales que puedo tener o hacia dónde enfoco mi futuro profesional? Os voy a dar una visión de cómo he vivido yo la profesión y de cuáles son las oportunidades que se os pueden plantear de aquí en adelante y las incógnitas también, las preguntas que podéis haceros. Lo primero, yo hago siempre una declaración de conflictos de interés. Me dedico a la divulgación científica, es una parte importante de mi trabajo y creo que es absolutamente imprescindible que diga quiénes son las entidades, las empresas o los medios de comunicación de los que recibo algún algún pago económico o los medios con los que tengo una vinculación especial, un compromiso especial, como por ejemplo Maldita.es, Ser Consumidor, Salud Sin Bulos, de estos medios de comunicación o de estas plataformas. No recibo ninguna compensación económica, pero sí que tengo un compromiso personal con estos medios y sí que me parece importante declarar también mis conflictos de interés, aunque no sean económicos, para que se pueda valorar y evaluar la validez de mi mensaje. Dicho esto, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, lo que yo hago seguramente tiene poco que ver con lo que era mi idea inicial. Mi idea inicial, cuando empecé en el mundo de la tecnología de los alimentos, no fue, lo primero que tengo que decir es que no fue inmediatamente después de acabar la carrera. Yo acabé la licenciatura, era una licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en enero del año 2008 y en ese momento ya estaba trabajando en otro proyecto que no tenía nada que ver con el mundo de la ciencia y la tecnología de los alimentos y estuve varios años alejada de este sector. Entonces, mi idea inicial para volver a este sector era montar una pequeña consultoría, una consultoría para pequeñas empresas alimentarias, para pequeños negocios alimentarios, que pudiera, de manera que pudiera asesorarlos en temas concretos, por ejemplo, de legislación, de etiquetado, darles formación de manipuladores, asesorarles en temas de autocontrol, de APPCC, cómo implantar estos sistemas en sus empresas, y estaba enfocado sobre todo a pequeñas empresas. ¿Por qué a pequeñas empresas? Bueno, pues porque las pequeñas empresas son las que no pueden permitirse tener un control de calidad propio dentro de la empresa, un departamento de control de calidad amplio y muchas veces externalizan este servicio. Entonces, hacer una consultoría permite que estas pequeñas manufacturas o estas pequeñas empresas cumplan con todos los requisitos de la legislación, pero a la vez no tengan que hacer la inversión que supondría tener una persona en nómina, en la plantilla y tener un departamento completo de gestión de la calidad. Esa era mi idea inicial, montar esta pequeña consultoría. Y dado que no iba a tener ni local, ni en principio iba a hacer una gran publicidad de mis servicios, estuve formándome para ver cómo podía montar un pequeño blog. Un blog que serviría de escaparate de los servicios que yo ofrecía y del conocimiento que yo tenía de tecnología de los alimentos, de seguridad alimentaria, de legislación. Esa era mi idea inicial y así lo planteé desde el primer momento. La idea inicial ha ido evolucionando hacia algo que también está relacionado con la ciencia y la tecnología de los alimentos, pero que no tiene nada que ver con la consultoría a industrias alimentarias y a empresas alimentarias. El blog fue tomando peso, fue creciendo y fue prácticamente haciéndose con el poder de todo mi trabajo. No fue un futuro pensado, el de divulgación, el de dedicarme a la divulgación, pero el blog tomó vida propia y me empezó a apasionar. Y a raíz de escribir artículos veía que era una manera ya no solo de darme a conocer, sino que también podía ser una manera de generar ingresos. Y empecé haciendo colaboraciones. A partir del blog se dirigieron a mí algunos medios de comunicación para empezar a hacer
hacer colaboraciones. En este momento me dedico exclusivamente a dos áreas, al área divulgativa, a raíz de pues eso, estas colaboraciones con medios de comunicación. Hago divulgación también en mi blog y hago también ponencias y charlas en entidades tanto públicas como privadas. Esa sería la tarea divulgativa que hago. Y por otro lado, me dedico también a la docencia. Soy profesora del grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Isabel I. Así que de mi idea de hacer una pequeña consultoría que me permitiese generar unos ingresos para vivir de la ciencia y la tecnología de los alimentos, me evolucioné a dedicarme a la divulgación y a la docencia. Quiero que sepáis una cosa, y es que tenemos una de las profesiones más bonitas que puede haber. Y esta profesión, a la que yo creo que si no hemos llegado por vocación, probablemente esa vocación se despierta a lo largo de los estudios, de la carrera. Esta profesión nos ofrece algunos retos y algunas oportunidades. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Lo primero es que no es una profesión muy conocida. Así como hay otras áreas como la veterinaria o la dietética y la nutrición, que tienen algunos puntos en común con la ciencia y la tecnología de los alimentos y son muy conocidas tanto por la población general como por las personas que trabajan, que gestionan una empresa, una industria alimentaria. La ciencia y tecnología de los alimentos no es la profesión más conocida del mundo, pero es verdad que ya se empieza a conocer y ya se nos empieza a valorar como los profesionales capaces y competentes para desarrollar todas las tareas que tengan que ver con el desarrollo de productos, la innovación, la seguridad alimentaria, la legislación. Y otro de los retos que tenemos es el que os he mencionado, que entronca con otras disciplinas. Entonces hay veces que esos límites entre la veterinaria, la dietética y la nutrición, o la ciencia y la tecnología de los alimentos no son muy conocidos. Pero también tenemos unas oportunidades fantásticas, y es que los consumidores cada vez tienen un interés mayor en la tecnología que hay detrás de los productos que consumen y en si los productos que consumen son más o menos saludables, en cómo alimentarse. Hay un interés muy notable de los consumidores en los últimos años. Y por otro lado, tenemos que cada vez hay exigencias más altas de calidad y seguridad alimentaria, tanto en las empresas como por parte de la legislación. Cada vez se exigen estándares más altos y además las empresas no se conforman con cumplir la legislación, sino que quieren ir un paso más allá y ofrecer una garantía de calidad extra a sus clientes. Además, otra oportunidad que tenemos es que nuestra profesión está en constante evolución. Tenemos frente a nosotros toda la innovación y el desarrollo alimentario que se nos pueda ocurrir. Es una oportunidad absolutamente clara. Además, la legislación va variando continuamente, por lo tanto, no se puede hacer un trabajo en una empresa y darlo por finalizado, sino que siempre tenemos que estar conociendo cuál es la legislación aplicable. Y esta evolución constante además nos permite algo genial, que es que nos permite aprender cada día, nos permite evolucionar, no nos quedamos estancados. Así que esas son algunas de las oportunidades más destacables de nuestra profesión. Pero tenemos que hacer algo, y es pasar a la acción. Tenemos que darnos a conocer como profesionales de la tecnología de los alimentos, de la seguridad alimentaria. Tenemos que hacer que la población y las empresas alimentarias, la industria alimentaria, conozca el valor de nuestro conocimiento. Así que algo importante que tenemos que hacer es darnos a conocer. ¿Cuáles son las perspectivas laborales que tenemos? Bueno, pues la industria en España consta de más de 30.000 empresas en la que hay más de 480.000 empleados. Es el primer sector industrial de la economía española según el informe de FIAB del año 2014. No podemos decir entonces que nos hayamos confundido de profesión porque no tiene salidas laborales. No, al contrario.
La industria alimentaria en España es un sector fuerte, es un sector en crecimiento y es un sector en permanente evolución. Así que yo creo que en ese sentido podemos decir que no nos hemos equivocado, que estamos en un camino que tiene muchas oportunidades. ¿Dónde podemos ejercer nuestra profesión? La más clara puede ser la industria alimentaria. Ejercer como personal responsable de la calidad, de la seguridad de los productos de la industria alimentaria. Pero también podemos ejercer como asesores, como consultores. Como os he dicho, esa era mi primera idea, ser consultora de seguridad alimentaria para pequeñas empresas que externalizasen esos servicios. Otra opción es trabajar en laboratorios, ya sea de gestión de calidad, de investigación, y esto entronca mucho con la docencia que puede ser docencia a nivel de enseñanza secundaria o docencia universitaria. Por último, muchas veces nos preguntamos si hay oposiciones que podamos cubrir nosotros, a las que podamos optar en la administración local, regional o nacional. Vamos a ver cómo está el tema. Y también tenemos que tener en cuenta nuevas profesiones que no existían a lo mejor cuando empezasteis el grado o que no existían desde luego hace 5, 8, 10 años y que ahora son verdaderamente nuevos nichos de mercado. En la industria alimentaria, ¿a qué nos podemos dedicar? Pues podemos dedicarnos al control de la producción, al control de calidad del producto acabado, al diseño, a la innovación de nuevos alimentos. Cada vez se exige que los alimentos duren más, pero que a la vez sean más parecidos a la materia prima, al origen, que no lleven mucho procesado, y eso es toda una tecnología, eso es toda una ingeniería de alimentos, conseguir este tipo de alimentos. Y dentro de la industria alimentaria también nos podemos dedicar al marketing, a asesorar sobre etiquetado o asesorar sobre legislación. Si estamos pensando en hacer asesoría y consultoría, en montar nuestra propia consultoría, algunos de los servicios que podemos ofrecer son implantación de APPCC, implantación de sistemas de gestión de la calidad, por ejemplo, de un sistema IFS, de un sistema BRC, auditar internamente este tipo de sistemas o hacernos incluso auditores de estas normas, de normas reconocidas internacionalmente como la ISO, el BRC, el IFS. Para esto ya tenemos que tener una formación específica que se imparte por las empresas acreditadas para ello, pero podemos también especializarnos en estos sistemas de gestión de la calidad. Podemos ofrecer asesoramiento en legislación alimentaria, qué especificaciones tiene que cumplir un producto, qué especificaciones tiene que cumplir la etiqueta, por ejemplo, o el envase. En este sentido, el tema de etiquetado es un tema que yo he trabajado mucho con la industria porque genera muchas dudas, está evolucionando no continuamente, pero sí que se van introduciendo novedades y sí que es un sector en el que se puede trabajar. También en marketing, asesorando a las industrias, a las empresas, qué es y qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer cuando hablamos de marketing. Ahora mismo hay mucho interés en poder poner alegaciones de propiedades saludables o alegaciones nutricionales y tenemos que ser capaces de asesorar tanto en la industria alimentaria como englobo dentro de la industria alimentaria, porque así está legislado la de los complementos alimenticios y bueno, pues hay que tener muy claro cuáles son los límites y cómo no traspasarlos y estar siempre dentro de lo que exige la legislación. Y por último, también nos podemos dedicar a la formación dentro de la industria alimentaria. Podemos ofrecer nuestros servicios de asesoría, por ejemplo, para formación de manipuladores o para formación de personal que esté en producción, explicándoles o asesorándoles sobre cómo introducir mejoras en la producción, por ejemplo. Si queremos trabajar en laboratorios, podemos ser responsables de laboratorios de muchos tipos, desde análisis de alimentos a análisis puramente físico-químico, microbiológico, incluso análisis sensorial de alimentos. Podemos
dirigir catas, por ejemplo, o dentro de la innovación y desarrollo de nuevos productos, pues establecer, bueno, pues cuál es la aceptación de los consumidores, por ejemplo, a través de los análisis sensoriales. En docencia e investigación podemos enfocarnos hacia la universidad, a centros públicos como el CSIC y el IATA. Dentro de las comunidades autónomas también hay algunos servicios de docencia e investigación, como el IRTA, centros de investigación. Podemos acceder a centros privados o podemos ir a empresas para hacer investigación aplicada dentro de la industria alimentaria o dentro de la restauración. Por ejemplo, dentro de la industria alimentaria, hacer una investigación sobre innovación de productos, y dentro de la restauración, en la cocina de vanguardia, se utiliza muchísimo la química de los alimentos, la tecnología de los alimentos para desarrollar nuevos productos, nuevas texturas, nuevas presentaciones que sorprendan a los comensales, y detrás de todas estas nuevas presentaciones está siempre la tecnología de los alimentos. Una duda frecuente es si podemos acceder a las convocatorias que oferta la administración, es decir, si podemos opositar con nuestra carrera, con nuestro grado, a algún puesto público. Bueno, pues de momento la cruda realidad es que no hay oposiciones específicas para graduados o licenciados en ciencia y tecnología de los alimentos. No hay puestos específicos para nosotros, pero sí que hay convocatorias genéricas para titulados universitarios a las que podemos acceder. Por ejemplo, a la escala de técnicos facultativos superiores de organismos autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a servicios de inspección, certificación de comercio exterior dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, o como inspectores de consumo de las comunidades autónomas. Dentro de cada una de estas escalas o de estas convocatorias que salen periódicamente, tendremos que buscar, bueno, pues la que corresponda a las comunidades autónomas en las que estemos interesados o al ministerio en el que estemos interesados. Y otra consulta habitual es: ¿somos personal sanitario? Bueno, pues la ley de 2003 de ordenación de las profesiones sanitarias sí que contempla algo sobre los licenciados y también graduados ahora en ciencia y tecnología de los alimentos, y es que tendremos carácter de profesionales sanitarios cuando desarrollemos nuestra actividad profesional en centros sanitarios dentro del Sistema Nacional de Salud, o cuando estemos ejerciendo nuestra profesión por cuenta propia o por cuenta ajena en el sector sanitario privado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, estamos trabajando en un hospital público asesorando sobre seguridad alimentaria, APPCC, dentro de las cocinas, dentro de la restauración, sí que tendremos carácter de profesionales sanitarios. Lo mismo si estamos en una clínica privada o en un hospital privado, pero, por ejemplo, no vamos a tener capacidades, no tenemos competencias para hacer dietoterapia, para prescribir dietas o para abrir un centro sanitario nosotros por nuestra cuenta en el que hagamos asesoramiento de nutrición y dietética. Así que esto lo tenemos que tener claro para no pisar las competencias que corresponden a otros profesionales, como tampoco queremos que otros profesionales nos pisen a nosotros nuestras competencias. Y tenemos que hablar también de nuevas salidas profesionales, porque es una de las partes en las que yo tengo más conocimientos, ya que una parte importante de mi trabajo es el de la divulgación alimentaria, y eso desde luego es una nueva salida profesional. Una de ellas es la gestión de la marca de la industria. Muchas industrias ahora están contratando tecnólogos alimentarios, industrias alimentarias estamos hablando, claro, para que les ayuden a gestionar su marca. Dentro de las industrias, como os he comentado, el marketing es una parte importante y hay que saber cuáles son los límites legales de este marketing, cuáles son las expectativas del consumidor y cómo la industria puede
cubrir esas expectativas, responder a esas expectativas. Se puede trabajar como community manager de empresas alimentarias. Conocemos los productos, conocemos la legislación, conocemos las exigencias de seguridad y conocemos qué es lo que busca el consumidor. Así que como community manager es una de las áreas nuevas a explorar. Como influencer, yo tengo que confesaros, aborrezco el término influencer, porque el término influencer generalmente está asociado a un aspecto muy frívolo relacionado con las redes sociales, cuando en realidad un influencer, precisamente por esa capacidad de condicionar o de influir en las elecciones que hace la población sobre los alimentos que consume y el estilo de vida que tiene, tendrían que tener un halo mucho más relacionado con la responsabilidad, con el rigor, y que el término influencer desde luego no sustenta, no está rodeado de ese halo de responsabilidad y de rigor que sí que se nos exige en nuestra profesión. Recordad que somos científicos, recordad que el rigor es una de las bases de la profesión y una de las bases de la ciencia. O sea que el término influencer, siempre y cuando esté basado en el rigor y esté basado en la ciencia, adelante y haceos dueños del término. Pero tal como se concibe ahora, con ese halo de frivolidad, a mí es algo que me espanta un poco. Una nueva salida profesional también es la de divulgador científico. Los medios de comunicación necesitan divulgadores científicos. Los periodistas, hay periodistas muy buenos especializados en ciencia y desde luego no son en absoluto nuestra competencia, sino que son nuestros aliados, porque muchas veces van a acudir a nosotros para temas específicos y nosotros tenemos que dar valor a ese conocimiento profundo que tenemos sobre los alimentos, que tenemos sobre la industria alimentaria y que tenemos sobre la ciencia, sobre el método científico. Entonces, como divulgadores científicos en colaboraciones con medios de comunicación, también es una nueva salida profesional. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué podemos esperar del futuro? Estamos en un momento que es verdad que es muy complicado. Nunca habíamos vivido una pandemia, nunca nos habíamos visto en esta situación y es verdad que el futuro es incierto. Entonces, ¿en qué me especializo cuando acabo la carrera? Si tengo todas estas nuevas salidas profesionales, todo este nuevo futuro ante mí, ¿qué puedo hacer? Vale, pues ahora en Europa hay 315 másteres sobre ciencias de la alimentación. En España hay 60 másters, en Italia hay 50 en 30 universidades diferentes, hay muchísimos. Podéis ampliar vuestra formación a través de muchísimos másters. ¿Dónde podemos encontrar cuáles son esos másters? ¿Qué universidades los imparten? Aquí os dejo tres enlaces muy interesantes sobre los másters que podéis hacer, sobre webs que incluyen todos esos másters, porque tenéis que saber que cuanto más especializados estéis, más únicos seréis dentro del sector. Podéis especializaros en biotecnología, en calidad alimentaria, en gestión de la industria, en marketing, en innovación, en seguridad e higiene, en nutrición, siempre teniendo en cuenta que hay límites, por ejemplo, en seguridad e higiene con los veterinarios, en nutrición con los dietistas nutricionistas, pero podéis especializaros en muchos ámbitos. Todos los másters de los que os he hablado, que podéis encontrar en esas webs, muchos están enfocados a áreas muy concretas de estas que os estoy exponiendo, o sea que puede ser una buena idea ir centrándose en alguno de estos másters. Y algo que sí que os puedo decir, cuando estéis pensando en qué tenéis que especializaros, haced caso a las señales, es decir, a señales tanto externas como internas. Si estamos viendo que se necesita o que se demanda o que vemos por los medios de comunicación, por lo que nos transmite la población, por lo que
vemos en las ofertas de la industria alimentaria. Si vemos que, por ejemplo, se está buscando profesionales de la innovación alimentaria, a lo mejor es buena idea hacer un máster en innovación y desarrollo de productos. Algo que os puedo decir también es que profundicéis en los temas. Es normal que cuando acabéis el grado no sepáis exactamente a qué queréis dedicaros, en qué sector queréis trabajar dentro de la alimentación, porque como vemos hay muchas salidas. Vale, pues tocad los temas, tocad distintos sectores. Cuando empezáis a profundizar en un sector es cuando se despierta la pasión, el conocimiento despierta la pasión por los temas. Eso al menos ha sido lo que me ha pasado a mí y es mi experiencia desde la que os puedo hablar. Y tenéis que ser también flexibles. Ahora mismo se nos va a pedir cada vez más flexibilidad, más capacidad de adaptación, más capacidad de adaptación al ambiente, al entorno, a un entorno laboral cambiante, que a partir de ahora, además, después de la crisis de la COVID-19, no sabemos exactamente con lo que nos vamos a encontrar. Así que la flexibilidad va a ser absolutamente imprescindible. Y estad atentos al mundo, estad atentos a lo que interesa al mundo en general, no solo dentro de nuestro sector, porque hay veces que podemos encontrar que tenemos en nuestra profesión la solución a los problemas que se están planteando en el mundo actualmente y tenemos que estar atentos a ellos. Si tenemos la solución para un problema, tenemos una salida laboral, tenemos una fuente de ingresos. Estad atentos a ese mundo que se nos presenta. Y quiero dejaros algo bastante claro cuando os preparéis para el mercado de trabajo tal como está en la actualidad. Todos tenemos una imagen analógica y todos tenemos una imagen virtual. Y la conjunción de las dos es nuestra marca personal. Aborrezco el tema marca personal también, igual que el de influencer, pero es que en el mundo en el que estamos, ahora mismo la marca personal es un hecho, o sea, no es una entelequia. Todos estamos transmitiendo algo con nuestra imagen analógica y con nuestra imagen digital. En el mundo analógico, nuestra imagen laboral se transmite a través de nuestro currículum, a través de la entrevista de trabajo y tenemos nuestros contactos que pueden abrirnos puertas también. Y ahí se queda nuestro mundo analógico. Pero cuando vayamos a presentar un currículum, no podemos presentar el mismo currículum a todas las empresas. Tenemos que leer entre líneas la oferta, tenemos que saber interpretar qué es lo que se necesita y adaptar nuestro currículum, no tener un currículum único que mandemos a todas las empresas en ese mundo analógico, ¿no? Cada puesto requiere unas habilidades y tenemos que hacer destacar esas habilidades que interesan a la persona que nos va a contratar. Súper importante, no mentir y no exagerar, porque cada vez estamos más expuestos y cada vez es más fácil que nos pillen en esas mentiras o que nos pillen en esas exageraciones. Y una falta de competencias o una falta de conocimientos se puede suplir formándonos, incluso dentro de nuestra propia experiencia profesional, vamos adquiriendo capacidades. Pero si mentimos o exageramos, la imagen que damos a ese posible contratante es nefasta y no vamos a poder revertirla probablemente. En la entrevista de trabajo también tenemos que ir preparados y tenemos que conocer la empresa y conocer el puesto que ofertan. Esto lo podemos hacer investigando, bueno, pues a través de la web y a través incluso de LinkedIn. Podemos contactar con otras personas que trabajan en la empresa, que nos pueden dar pistas sobre pues, el perfil que se está requiriendo o viendo el perfil de esas personas también podemos hacernos una idea. El currículum es nuestro mapa de ruta, es decir, no podemos ir a la entrevista de trabajo sin sabernos perfectamente nuestro currículum, los años que hemos trabajado, los años que hemos estudiado, la experiencia de las prácticas que hicimos en determinados sitios. Todo eso lo tenemos que saber absolutamente sin dudar en ningún momento. Las formas, por supuesto, importan.
importa cómo lleguemos, importa cómo nos presentemos, también cuál sea nuestro aspecto físico, la estética que llevemos, pues vamos a optar en un primer momento por una estética más formal y luego ya nos iremos adaptando si entramos en la empresa para cumplir más o menos los estándares que tiene la empresa. Sí que es aconsejable no pasarse de formal y no pasarse de informal, o sea, que esto lo tenemos que ver también según el perfil de la empresa. Podemos hacer preguntas en la entrevista de trabajo y además las preguntas que hagamos también van a manifestar que tenemos un interés en el puesto. Por ejemplo, preguntar sobre los plazos del proceso de selección, si nos llamarán, si los plazos se alargan, con quién podemos contactar y por qué medio, es mejor por mail, por teléfono. No todas las entrevistas son iguales y tenemos que saberlo e ir preparados, pueden ser grupales, pueden ser individuales, a veces se nos somete a entrevistas de estrés para ver cómo salimos de determinadas preguntas o si nos ponemos nerviosos ante determinadas cuestiones, así que tenemos que preparar las preguntas y es importante también dejar nuestra impronta de alguna manera. Entonces, una vez que finalicemos la entrevista, cuando ya lleguemos a casa, si simplemente mandamos un correo electrónico agradeciendo el tiempo y agradeciendo la oportunidad de la entrevista, seguramente, bueno, pues quedará esa imagen también en el entrevistador que hará que nos recuerde más, ¿no? Como una persona que sí que estuvo en esta entrevista de trabajo y que se interesó posteriormente. Aquí en este enlace podéis ver 100 preguntas clave de una entrevista de trabajo que os pueden resultar muy, muy útiles porque es muy recomendable llevar preparadas las respuestas, saberos las respuestas de algunas de las preguntas de trabajo más habituales en las entrevistas. Por último, en el mundo analógico tenemos los contactos. Son imprescindibles porque un porcentaje alto de las empresas de las ofertas de trabajo no se publican nunca, sino que son ofertas ocultas. Alguien de la empresa ya tiene el contacto de alguien que puede encajar. Nunca sabemos de dónde vienen las oportunidades, así que es importante mantener nuestra red pues, con profesores, con compañeros de estudio, con compañeros de trabajo, mantener esos contactos que nos pueden abrir puertas. Y dentro del mundo virtual. ¿Por qué tenemos que prepararnos dentro del mundo virtual, además de dentro del mundo analógico? Bueno, porque actualmente tenemos todos una imagen también virtual, no solo la analógica, y que a veces, y más ahora en un momento en el que el teletrabajo puede cobrar una importancia especial, pues puede ser nuestra tarjeta de presentación principal. Podemos tener perfiles en las redes sociales, podemos tener una web propia y podemos tener contenidos en distintos formatos. Nuestros perfiles en las redes sociales pueden ser específicamente laborales o pueden ser destinados al ocio. En cualquier caso, ya creemos unos perfiles específicamente para encontrar trabajo o específicamente para difundir nuestro trabajo o ya sean de ocio, tenéis que saber algo. Y es que os van a monitorizar. Cuando entremos o cuando accedamos a una entrevista de trabajo, cuando presentemos un currículum a una oferta, lo más fácil es que la persona que nos quiere reclutar o que nos quiere entrevistar nos vaya a buscar en redes sociales, a ver qué tipo de personas somos, a ver en qué hemos trabajado antes, si estamos diciendo la verdad, si tenemos un perfil determinado u otro. Así que en este sentido tenemos que tener cuidado con lo que estamos publicando en las redes sociales. Tenéis que saber que todo lo que publicamos es público, es accesible y además es permanente. Aunque lo borremos, sigue ahí. Así que os recomiendo encarecidamente que cuidéis vuestra imagen. ¿Para qué queréis vuestros perfiles en redes sociales? Puede ser personal o puede ser profesional, pero repito, todo es público, todo es accesible y todo es permanente. Así que antes de subir una imagen concreta que pueda ser comprometida o de hacer determinadas manifestaciones en las redes sociales, pensad que eso puede quedar para siempre y esto lo estamos viendo, por ejemplo, públicamente en políticos que publicaron hace
5, 6, 8 años algo en Twitter y que con el tiempo se vuelve en su contra cuando posiblemente sea injusto porque era algo que publicaron en otra época de su vida o en un aspecto personal, pero que es que siempre va a estar accesible. Así que tenemos que cuidar nuestra imagen y tener mucho cuidado con nuestra imagen en las redes sociales. Otra forma de tener presencia en el mundo digital es tener una web propia. Tener una web propia tiene muchos pros. Nuestra web es nuestra casa, es decir, que ahí podemos dar lo mejor de nosotros mismos, exponer nuestra mejor imagen, va a ser nuestro mejor escaparate. Es bastante barato, relativamente barato, no requiere una inversión como sería poner en marcha una empresa con un local, pero también tiene contras. Y es que mantener una web propia requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo y a veces tenemos una sensación extraña que es la de predicar en el desierto. Es decir, estamos trabajando mucho para actualizar la web, para mantener artículos en el blog, para exponer nuestro trabajo y no sabemos si llega a la gente. Entonces, este sentimiento de predicar en el desierto es absolutamente normal y aunque nos sintamos solos en ello, poco a poco sí que vamos recibiendo retroalimentación que nos puede decir si vamos por buen camino o no. Y otra forma de tener contenido digital de tener presencia digital es generar contenidos. Los contenidos ahora mismo son la base de Internet. Entonces, alguien que genere un buen podcast, vídeos, tutoriales de cómo hacer algo, artículos, newsletter, lo que se os ocurra, formación online, esos contenidos pueden ser incluso una forma de monetizar vuestro trabajo que podéis tener en cuenta para un futuro, para estas nuevas profesiones en el mundo digital. Llegados a este punto, ¿cuál es nuestro futuro? Bueno, pues nuestro futuro, os lo he dicho varias veces a lo largo del vídeo, nos enfrentamos a un futuro incierto. Nos enfrentamos realmente a un mundo incierto, un mundo en el que no sabemos si va a haber más confinamientos, más pandemias, si el teletrabajo se va a sentar o no. El futuro realmente, pues ahora mismo, nos puede asustar un poco. Pero tenemos que saber algo, que si le ponemos pasión es mucho más fácil. No quiero daros un mensaje buen rollista de podéis conseguir todo lo que os propongáis. No es esa la intención, ni muchísimo menos. Pero sí que os digo que el camino puede ser duro, puede ser agreste, puede tener piedras, pero es mucho más sencillo que podamos recorrerlo si en lugar de unas sandalias llevamos unas botas de trekking y vamos preparados. Eso os lo aseguro. Así que ponedle pasión, haced algo que realmente os apasione. Muchas gracias y mucha suerte. Y no os olvidéis, tenemos la mejor profesión del mundo. Gracias.